Muchísimas gracias, Renato, por la presentación y también, obviamente, quiero agradecer al CAE, al Círculo de Arbitraje con el Estado, por esta gentil invitación y hacerlo, obviamente, en la persona de su impulsor, ¿no? Que no descansa día y noche de todo el año. Muchas gracias, Jorge Abel Ruiz Bautista, por reunirme con personas a las que aprecio tanto. Hola, María Eliana. Hola, Carolina. Un placer. Buenas Ah, noches, Elvira, buenas noches. Noches, doctora, buenas buenas noches, noches. queridas. Realmente un placer estar con ustedes el día de hoy y para decepcionarlas, Creo. porque eh, tengo Raro que mala las costumbre. decepciones. Yo creo que sí, porque tengo mal acostumbrado a mi público a que normalmente eh, critico eh, los proyectos de ley que tienden a modificar a la ley de arbitraje, ¿no es cierto? Eh, y difícilmente encuentro cosas que ponderar, a veces algunas pocas. Y no es el caso del proyecto de ley del que me voy a ocupar el día de hoy. Vamos a comentar el proyecto de ley 5472, perdón, el 5472-2022 PE, en lo que se refiere a sus implicancias en el arbitraje. Ya veremos si Mónica, que todavía no se ha conectado, ¿no? Eh, no le parece más bien en lo que se diga en relación a las compras públicas. Pero en lo que se dice en relación al arbitraje, creo que este proyecto tiene bastantes cosas buenas, no todas, no todas. No hay perfección en este mundo, pero sí hay cosas buenas que creo que tenemos necesariamente que destacar. Veamos, en primer lugar se precisa que se pueden pactar cláusulas escalonadas. Esto es una práctica que ya se venía haciendo en el arbitraje, pero acá hay una precisión en el artículo 65 del proyecto respecto de las cláusulas escalonadas y este primer paso a través de la conciliación, ¿no? Entonces las partes pueden pactar en el contrato la conciliación como un mecanismo de solución de las controversias previo al inicio del arbitraje. Entonces queda muy claro la posibilidad del pacto de cláusulas escalonadas y circunscrito algún tipo de controversias que pueden ser materia de conciliación, entre las que se señala la resolución del contrato, la ampliación del plazo contractual, la recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación de contrato y las que versan respecto a las obligaciones de las partes durante la ejecución del contrato y otras que disponga el reglamento. O sea, en suma, todo, ¿no? Nada se escapa. Todo puede ir al primer paso previo de la conciliación. Claro, sigue habiendo una negación a la nulidad, ¿no? Y claro, porque la nulidad del contrato es normalmente por causas muy, muy duras, ¿no? Entre las cuales puede estar inclusive la corrupción. Y sobre eso no puede haber acuerdo, ¿no? Sobre eso obviamente no puede haber pacto y eso obviamente está bien. Una cosa que no me gustó, siempre tiene que haber algo que no me gusta, ¿no es cierto? Es que todavía se sigue restringiendo la posibilidad de que el enriquecimiento sin causa o el enriquecimiento indebido pueda ser visto en arbitraje como era anteriormente. Y a pesar de todo lo que digan de que esto es mejor, esto va a seguir siendo peor, porque el Estado, respecto de un mismo contrato, va a tener que dilatar, y los contratistas también, la solución de la integridad de sus controversias a que se vean algunas en arbitraje y otras en el fuero judicial. Como ustedes comprenderán, el Estado va a gastar más, ¿cierto? Porque tiene que estar aquí, tiene que estar allá. El contratista también, las cosas se dilatan, las cosas se demoran y adicionalmente puede generarse un laudo contradictorio luego con una sentencia del Poder Judicial, ¿no es cierto? Y vamos a terminar viendo cosas que van a tener que ser dilucidadas en el Tribunal Constitucional por este conflicto que puede darse en la práctica. Yo espero que eso no sea así, ¿no? Pero como dicen que soy bruja, entonces lo más probable es que así sea.
En las materias arbitrables, el artículo 65 nos vuelve a repetir la historia que ya conocemos, ¿no es cierto? Y que el arbitraje es de derecho y en idioma español. Esto se mantiene. Eh, Hay un fortalecimiento tremendo en este proyecto de ley que, por cierto, ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros en julio y ya ha entrado eh, al Parlamento, de modo tal que en algún momento probablemente ya va a dar a luz. Eh, Hay un gran fortalecimiento de los arbitrajes institucionales en un desmedro cada vez mayor del arbitrajeado. Yo he dicho y seguiré diciendo hasta el día del juicio final que, si bien es cierto, el arbitraje institucional presenta una serie de ventajas, el arbitraje ad hoc no es, como se le ha pretendido pintar, el foco de la corrupción. Y creo que nadie, ningún árbitro podría decirlo, porque todos arbitramos institucionalmente y también participamos en arbitraje ad hoc. La corrupción la hacen los hombres. La ética y la moral la tienen también los hombres. Y yo no digo todas y todas porque odio el lenguaje inclusivo. ¿Ok? Para mí todos somos iguales. O sea, no distingo ese tema, me parece realmente a mí aberrante. Digan ustedes lo que quieran. El arbitraje ad hoc ha sido reducido a un espacio muy pequeño ya. Ya no es un mínimo en función del monto de la controversia, ahora es un mínimo en función del monto contractual. Porque finalmente un arbitraje ad hoc podrá verse poco o nada. El tema de cómo va a operar la caducidad también ha sido una cuestión en la que ha habido una variación importante que creo que todos deberíamos de conocer. Y es que se están eliminando los plazos de caducidad parciales. Bueno, esto sí realmente es muy importante, ¿no? Porque ya no obliga a que usted tenga que arbitrar cada vez que se presenta un problema, cada vez que se presenta una controversia, ¿no? De un modo o de otro, hemos regresado a lo anterior. Hay veces en que es bueno mirar atrás, ¿no? No lo recomiendo en materia de matrimonio, por si acaso, pero sí hay veces en las que es bueno mirar atrás. Se eliminan estos plazos de caducidad parciales y las partes ya no van a estar forzadas pues, a iniciar el arbitraje cada vez que surge una controversia. Solamente se han establecido casos de caducidad puntuales y algunas excepciones, y como no tengo mucho tiempo, los invito a que lean el proyecto. Me han dicho que tenemos 15 minutos o'clock, así que como no quiero que me corten, vamos a ir avanzando rápidamente porque quiero llegar a lo que más me interesa. Eh, los contratos estándar de ingeniería y construcción, María Eliana, te va a encantar, ¿no es cierto? Pueden ser incorporados en su integridad. Y claro, estos contratos, los FIDIS rojo, plata, verde, amarillo, blanco, los del arco iris, los vamos a poder traer. Los vamos a traer con todas sus ventajas y con todo este enriquecimiento que se ha dado en la práctica internacional. Sencillamente pueden ser incorporados de la P a la PA y esto es una maravilla y lo pueden ver en el artículo 67 del proyecto. Ah, las medidas cautelares sí, lamentablemente, no tienen la mejor mirada, ¿no? En las medidas cautelares se repiten algunos errores de los cuales yo tenía la esperanza que fueran eliminados, ¿no? Se precisa a la autoridad competente, se precisa que su interposición no implica una renuncia al arbitraje, y eso está bien. Se dice que no pueden concederse sin traslado previo a la contraparte y eso sí me preocupa, ¿no? Porque hay situaciones en que el inaudita parse es fundamental. Hay situaciones en las que no se puede pretender que la otra parte haga desaparecer bienes o situaciones muy especiales en las que el inaudita parse es básico, pero se está cediendo que no puede concederse sin traslado previo a la contraparte y no hay excepción a esta regla. Previo a la decisión, el juez o tribunal arbitral deberá evaluar su irreversibilidad, así como el perjuicio que de ésta se derive contra el interés público, y eso me parece bien, es algo que lo hemos venido haciendo siempre los, eh, los árbitros. Pero lamentablemente se mantiene el horror que comenzó con el decreto de urgencia 020-2020, de modo tal que la contracautela tendrá que darse. De una manera, digamos, con un mal menor,
porque si hay un tema patrimonial en discusión menor, entonces ya no va a ser el 10%, pero si se discute la nulidad, la resolución del contrato, etcétera, sí va a tener que ser el 10%, con lo cual van a tener dos garantías ahí en juego y probablemente la ruina del contratista. Eh, y si es por un monto menor, se podrá ir al monto menor. Pero acá viene lo lindo, lo que hace que sonría el día de hoy y que a pesar de esta hora esté muy contenta. Se le eliminan una serie de funciones al otro. Ya era hora, que no correspondían con la naturaleza del OCE. Administrar y operar, en primer lugar, el Registro Nacional de Árbitros. ¡Chao, RNA! Cuánto luché y soñé porque desapareciera ese absurdo. Era suficiente con que los árbitros se capaciten en universidades de prestigio. No tenían por qué ser sometidos a un nuevo examen, a una entrevista personal donde a veces les preguntaban cuál era la receta para hacer la chicha morada. A ver, señores, el 63.4 es una maravilla. Dice, para desempeñarse como árbitro o como adjudicador en una controversia en el ámbito de aplicación de la presente ley, se requiere formar parte de las nóminas de una institución arbitral o centro de resolución de disputas que se encuentre en el listado que administra OCE, así como cumplir las cualificaciones que establece el reglamento. No más registro nacional de árbitros y fortalecimiento de las instituciones arbitrales, que encargarán sobre sus hombros el saber a quién incorporan o no, obviamente, como árbitro. Además, se le quita de funciones al OCE el organizar y administrar arbitrajes. Ya no van a ser un centro de arbitraje y solamente culminarán con los arbitrajes que en este momento se encuentren en curso, al momento en que se apruebe la ley. No podrán tampoco designar árbitros y resolver recusaciones sobre arbitrajes que no se encuentren sometidos a una institución arbitral. Es decir, se pone el punto sobre las CIES, se le da a cada cual la función que realmente le corresponde sin que se desnaturalice el tema. Y estoy enterada, ¿no? Que muchos árbitros no están de acuerdo, obviamente, obviamente. La mayoría de los que están en ese, los que entraron por la puerta falsa, porque hay muchos que están en ese listado que entraron bien, pero hay otros señores, lean los nombres, que deben de haber entrado muy mal. Y por supuesto esos están luchando porque el proyecto de ley no llegue a ser ley. Dios bendiga mi brujería y haga la macumba que corresponde para que los legisladores aprueben este proyecto de ley. Cuando leía El Principito de Saint-Exupéry, siempre me encantó una frase de él que decía que haz de tu vida un sueño y de tu sueño en realidad. Y yo espero que el sueño de que el RNA se destruya se haga realidad muy pronto. Un abrazo para todos. Muchas gracias, doctora. Sí, muchas gracias. Y bueno, en- muchas gracias por su fructífera e interesante ponencia, en realidad. Todos los puntos que ha abordado respecto a los nuevos puntos que está desarrollando este proyecto de ley, las cláusulas escalonadas, cómo lo está abarcando este nuevo proyecto, y especialmente el énfasis que ha hecho en el desarrollo o la eliminación, en todo caso, ¿no? Del RNA. Sí, consideramos que es un aporte muy importante en esta mesa de diálogo. Asimismo, procedo también a cederle el pase a nuestra asociada, quien va a ser las veces de moderadora de esta mesa número 4, la asociada Milena Quiroz, quien en ese momento ingresó. Sí, te cedo la palabra, Milena. Buenas, buenas noches, Renato, ¿qué tal? Una consulta, Renato. Ahora quien continúa en la exposición es la doctora Mónica Yaya, ¿no es verdad? Sí, efectivamente. Perfecto, ok. Bueno, a continuación comenzaré presentando a nuestra segunda ponente, la doctora Mónica Yaya, reconocida como abogada que tiene más de 20 años de experiencia en el sector público como asesora legal y apoderada judicial. Asimismo, es especialista en análisis de contrataciones estatales y actualmente es abogada asesora en licitaciones y concursos públicos para venta de bienes, contrataciones de servicios y ejecución de obras para el Estado peruano.
Es abogada patrocinante en procesos arbitrales con 100% de laudos ganados. Buenas noches, doctora Mónica. Es un verdadero placer contar con su participación en la sexta cumbre de mujeres en el mundo del arbitraje organizado por el PAI. Agradecemos sinceramente que haya aceptado ser parte de este evento tan importante para exponer acerca de los comentarios al proyecto de ley 5472-2022 y sus implicancias en las compras públicas. Por favor, doctora Mónica, le concedo la palabra para que dé inicio a la mesa. Buenas noches, muchas gracias. Un saludo fraterno para todas las mujeres participantes de la sexta cumbre de mujeres en el mundo del arbitraje y mi agradecimiento siempre especial para el doctor Jorge Abel Ruiz Bautista, árbitro y director del Círculo de Arbitraje con el Estado, así como para los organizadores de este importante evento. Siempre tengo la satisfacción de coincidir en estas cumbres con la doctora Elena Scott, que fue mi profesora en la Universidad de Lima, pero también me ponen el reto de tener una valla muy alta frente a una profesional de su nivel. Y ella ha tocado uno de los temas más importantes, no solamente en el mundo del arbitraje, el de las contrataciones del Estado, un tema importante para el sector público, sino un tema importante para el desarrollo nacional, que es el de la corrupción, el gran enemigo de todos los peruanos. Siempre felicitando los esfuerzos de quienes proponen mejoras y ya yendo al tema para el que he sido convocada, no puedo dejar de manifestar en materia de contrataciones del Estado y específicamente en torno al proyecto de ley, el proyecto de nueva ley de contrataciones del Estado propuesto por el Poder Ejecutivo, no puedo dejar de manifestar mi preocupación en estos breves minutos por algunos problemas de gran trascendencia que todavía no tienen respuesta en el proyecto de ley. Tal como lo dije en la mesa de trabajo que se conformó en el Congreso de la República hace pocos días para el análisis de este proyecto de ley, la nueva ley de contrataciones del Estado debe reflejar un esfuerzo por modificar estructuralmente el sistema de abastecimiento, para que no parezca que simplemente se están modificando algunos artículos para maquillar una situación que nos desborda, que es precisamente la de la corrupción. Y la corrupción en gran medida funciona cumpliendo con algunos procedimientos legales, porque tengamos en cuenta que en la elaboración de la ley de contrataciones del Estado participan muchas veces los asesores precisamente de los grandes proveedores y entre los grandes proveedores precisamente aquellos que cometen actos de corrupción, ¿no? En consecuencia, es preciso aquí tomar esta nueva oportunidad para efectuar las modificaciones estructurales que se necesitan. En estos breves minutos pasaremos a hablar brevemente y rápidamente de 4 problemas principales que yo creo que pueden ser un buen aporte para la nueva ley. El primero tiene que ver con la incorrecta utilización de las ventajas previstas en la ley de la Amazonía para las empresas ubicadas en la región amazónica. Como ustedes recordarán, la ley de la Amazonía, permítanme solamente un momento, quiero revisar, tener la ley a la vista. Perfecto. Como ustedes recordarán, la ley de la Amazonía prevé la exoneración del pago del impuesto general a las ventas para las empresas ubicadas en la región amazónica. Discúlpenme las redundancias. Esto tiene que ver con un problema que está siendo analizado en estos momentos en el Congreso de la República. Tiene que ver de modo directo, aunque no se esté mencionando, aunque no se esté advirtiendo la conexión lógica entre la ley de la Amazonía, la exoneración del impuesto general de las ventas y el endeudamiento público
que se piensa asumir, que se piensa o con el que nos estamos comprometiendo para el año 2024. La Ley de Endeudamiento Público para el año 2024 está solicitando al Congreso la autorización para endeudarnos hasta por 27.000 millones de soles. Solamente, yo sé que estoy hablando de temas económicos, financieros, algo técnicos, les pido solamente un momento de atención sobre esta cifra. 27.000 millones de soles que el Poder Ejecutivo está solicitando sean autorizados para endeudarnos para el año 2024. ¿Por qué está solicitando el Poder Ejecutivo este endeudamiento, este nivel de endeudamiento? Porque la recaudación tributaria ha caído. ¿Tiene la culpa la ley de la Amazonía de la baja recaudación tributaria? No. Lo que sucede es que las exoneraciones previstas en la ley de la Amazonía están siendo mal utilizadas y están siendo utilizadas por empresas que no están ubicadas en la región amazónica. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con las contrataciones del Estado? Mucho, porque el sistema de abastecimiento y específicamente las bases que se elaboran en el marco de la ley de contrataciones del Estado tienen previsto un capítulo y un anexo especial en las bases estándar para las empresas ubicadas en la región amazónica. Pero lamentablemente, no solamente para las empresas ubicadas en la región amazónica para que gocen del beneficio de exoneración del IGB, sino también para los consorcios que declaren ante la SUNAT ser consorcios con contabilidad independiente y que hayan obtenido el registro único de contribuyente en la Amazonía. ¿Seguimos enredados? Explico un poquito mejor. Cuando se participa, por ejemplo, en una licitación pública, uno de los factores de evaluación es el precio. Quien ofrece el mejor precio tiene mayores posibilidades de ganar esa licitación pública. ¿Y quién tiene mayores posibilidades de ganar una licitación pública? Obviamente, quien puede ofrecer un precio sin el IGB. Este beneficio previsto de la exoneración del IGB en la ley de promoción de la región amazónica se traslada a la ley de contrataciones del Estado cuando la empresa puede Creo que estamos teniendo problemas, Renato, con la conexión de la invitada. Disculpe, doctora Mónica, creo que estamos teniendo problemas con su conectividad. Doctora Mónica, ¿nos escucha? A ver si le podías inscribir al interno, por favor. Si no, en todo caso, para Sí, ahora le escribo. con otro invitado. Ok. Esperen un momento, por favor, y daremos continuación a la mesa. Doctora Disculpen, Mónica, ¿sí, ¿nos puede escuchar? sí, la puedo escuchar, pero Ya, no sé perfecto. en qué momento me han escuchado. Sí, justo se entrecortó justo la comunicación como en unos 5 minutos así. Se le comenzó a escuchar un poco mal. No sé si podría retomar Bueno, su exposición. resumo. Ajá, exacto. En las licitaciones públicas tiene mayor posibilidad de ganar la licitación que el precio más bajo cuando en su precio no está incluido el IGB. Este beneficio está legalmente previsto para las empresas ubicadas en la región amazónica. Pero este privilegio legal independiente, conformado por empresas no ubicadas
amazónica. Lamentablemente, la ley de contrataciones del Estado permite que, por ejemplo, una empresa ubicada en Lima y otra empresa ubicada, digamos, en el Callao, se consorcien, hagan una promesa de consorcio, soliciten en la región amazónica un RUC declarando nada más un domicilio en la región amazónica, y con ese domicilio declarado, no necesariamente constatado, participan en la licitación con un precio más bajo porque no incluyen el IGB. Pero ojo, no estamos hablando de empresas ubicadas en la región amazónica. Y así ganan las licitaciones públicas, no solamente eludiendo, disculpen, la palabra es eludiendo los tributos que deben pagar estas dos empresas del ejemplo no ubicadas en la región amazónica, eludiendo el pago del IGB, sino además perjudicando a las empresas que verdaderamente están ubicadas en la región amazónica. Este problema no lo resuelve la Ley de Contrataciones del Estado, y por eso nosotros hemos propuesto ante el Congreso de la República la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado, que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo contemple la solución a este problema, exigiendo que para que gocen de ese beneficio de la exoneración del IGB y por lo tanto tengan mayores posibilidades de ganar una licitación pública, los consorcios con contabilidad independiente estén conformados necesariamente por empresas domiciliadas en la región amazónica. Ese es un problema de solución sencilla, que está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas y, lógicamente, del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Otro problema similar se presenta con los beneficios otorgados legalmente a las micro y pequeñas empresas. Como ustedes recordarán, las micro y pequeñas empresas tienen también algunas ventajas legales y justas en la Ley de Contrataciones del Estado, como por ejemplo aquella que les permite presentar una experiencia o presentarse con una experiencia menor a la solicitada a otras empresas en las adjudicaciones simplificadas, ¿no? Como ustedes sabrán, en las licitaciones, concursos públicos en las que se solicita experiencia del postor, casi siempre se puede solicitar como experiencia una facturación previa de hasta 3 veces el valor referencial. Pero si estamos en una adjudicación simplificada, a las MIPES se les permite presentar solamente hasta, o mejor dicho, está prohibido pedirles más allá del 25% del valor referencial. Les piden una experiencia menor. ¿Qué hacen nuevamente proveedores que quieren burlar la ley? Y con éxito, ¿no? Pues forman nuevamente estos llamados consorcios de contabilidad independiente, conformados por empresas que facturan mucho más allá que una pequeña empresa, que una MIPE. Una pequeña empresa, para seguir siendo considerada pequeña empresa, puede facturar más o menos hasta unos 8 millones de soles al año. Bueno, de acuerdo a la revisión del récord de contrataciones de estas empresas que forman esos consorcios de contabilidad independiente, he encontrado y expuesto al Ministerio de Economía y Finanzas empresas que sobrepasan los 100 millones de soles de contrataciones a través de estos consorcios de contabilidad independiente. Y uno dirá, pero obviamente ya pasaron los 8 millones, con 100 millones de soles ya pasaron. Pero como han creado ese consorcio de contabilidad independiente, lo único que hacen es no distribuir formalmente las utilidades del consorcio de contabilidad independiente. Con lo cual, las empresas que lo conforman aparentemente siguen facturando como una pequeña empresa, pero el dinero está allí, en la contabilidad independiente de este consorcio. Solución, simplemente que se exija que cada año estas empresas conformantes de los consorcios de contabilidad independiente declaren los ingresos brutos que han tenido durante el año como parte de esos consorcios. Ese es el segundo problema, está pendiente de ser solucionado en la Ley de Contrataciones del Estado. El tercero tiene que ver con las burlas que están sufriendo proveedores del Estado y subcontratistas por parte de algunas malas empresas chinas. No digo todas, que no se trata tampoco aquí de discriminar a un grupo de empresas de determinada nacionalidad, pero hay empresas muy conocidas como China Show, Vacino Hidro, que vienen estafando a los peruanos a nivel nacional. Pero esas empresas
Sinohydro acaba de ganar hace 3 semanas, luego de múltiples denuncias difundidas a través de los medios de comunicación, de denuncias efectuadas por pequeños comerciantes que han entregado su mercadería, sus servicios a estas grandes empresas chinas para la ejecución de obras públicas. Luego que el Estado ha conocido estas denuncias, hace 3 semanas han otorgado nuevamente a Sinohydro un contrato por 102 millones de soles a través del PRONIS, del Ministerio de Salud. Esto debe tener una solución. El Estado no puede decir, no puede intervenir en ese problema porque se trata de un problema entre privados. No. En primer lugar, porque es una obra pública y su contratista para la ejecución de esa obra ha utilizado bienes y servicios de peruanos, de ciudadanos peruanos que deben ser protegidos por el Estado peruano. Entre otras propuestas, licitado que no publique la relación, por lo menos, de los subcontratistas de los ejecutores de las obras, ¿no? Para que al ver si los subcontratistas, al advertir que no han sido declarados por los contratistas que no les pagan, pues puedan efectuar las denuncias correspondientes al Estado peruano. Y yo creo que sería conveniente que las controversias entre los subcontratistas y los contratistas obligatoriamente también se resuelvan a través del arbitraje y no sean conducidos los subcontratistas estafados a iniciar procesos judiciales para asuntos que tienen que ver con obras públicas. El último de los varios problemas que creo que también deben ser revisados en la nueva ley de contrataciones del Estado tiene que ver con algunos temas mucho más sencillos de resolver. Por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención que en el caso de la infracción relacionada con el delito de la presentación de información inexacta, se haya determinado que cuando en el proceso administrativo, en el Tribunal de Contrataciones del Estado, se advierta, se determine, se concluya que en un consorcio, uno de los consorciados es el verdadero responsable de la información inexacta, se libere de la sanción a los consorciados para quienes no se ha determinado objetivamente la responsabilidad. Si ese beneficio para los otros consorciados no responsables de la presentación de la información inexacta ya existe en la ley de contrataciones del Estado, pienso que paralelamente lo mismo debería suceder con aquellos consorcios que su perjuicio a veces por un empleado que entrega datos falsos. Como beneficio de la exoneración de la sanción debe otorgarse a estos consorciados que son sorprendidos a veces por un mal socio. Y finalmente, algo que yo creo que también es de conocimiento de todos los profesionales que están participando de este evento, es sabido que en los procesos arbitrales, cuando los contratistas demandan el pago a las instituciones públicas que muchas veces no pagan, no porque no se hayan cumplido con las obligaciones contractuales, sino simplemente por el elemento de la corrupción del que ya se viene hablando en la cumbre. Hay autoridades municipales, gobernadores regionales, en ministerios en los que simplemente no se efectúa el pago al contratista a pesar que cumplió con sus obligaciones contractuales porque se está esperando el diezmo, el famoso soborno. Todos los días recibo en mi estudio contratistas a quienes les solicitan el soborno antes de autorizarles el pago por los bienes o por los servicios entregados. Cuando estos contratistas se niegan a entregar el soborno, simplemente no les entregan la conformidad por los bienes o por los servicios entregados, los servicios prestados, discúlpenme. No les entregan la conformidad. Y ahí ya tenemos una primera muestra de inequidad en la ley de contrataciones del Estado, porque somete a los contratistas a un plazo de solamente 30 días posteriores a la negativa de la entrega de la conformidad para poder iniciar el proceso arbitral. Pero supongamos que estamos ante un contratista de los pocos que están asesorados por un pool de abogados y que le avisan, le advierten, le dicen, mira, no te han entregado la conformidad, tienes 30 días para iniciar el proceso arbitral o utilizar el mecanismo de solución de controversias que más te favorezca. Lo hizo a tiempo. Hablamos de excepciones, ¿no? Porque la mayoría de los contratistas en el Perú no
no están acompañados de abogados. Ellos lamentablemente acuden a un abogado cuando ya tienen el problema de la falta de pago. Pero supongamos en este momento que estamos ante un contratista bien asesorado y que ha iniciado el proceso arbitral dentro del plazo correspondiente luego que le negarán la conformidad, dentro de los 30 días posteriores a la negativa de la entrega de la conformidad. Pero este contratista inicia el proceso arbitral, paga sus derechos arbitrales para el inicio del proceso y el centro de arbitraje, lógicamente, emite una decisión en la que determina cuánto se debe pagar por gastos arbitrales a la institución y cuánto de honorarios arbitrales, sea ante un árbitro único o ante un tribunal arbitral. El contratista, obviamente, cuando es el demandante, asume el pago del 50% que le corresponde. ¿Y qué es lo que pasa con las entidades públicas? Las entidades públicas, y mucho más aquellas en donde reina la corrupción, simplemente no pagan los honorarios arbitrales ni los gastos arbitrales que les corresponden. Esperas que ese proceso arbitral se archive. Por lo tanto, el contratista, ya perjudicado, asume los gastos arbitrales y el pago de los honorarios arbitrales que la institución pública en donde están los funcionarios corruptos no quieren asumir. Lógicamente, todo eso va mermando su economía. Yo creo que eso también debe solucionarse. Me parece que cuando las entidades públicas no quieren, se niegan, simplemente no responden a la solicitud del pago para los gastos administrativos de la institución arbitral, se le debe solicitar una carta fianza de tal manera que si finalmente quien gana ese proceso arbitral, que es el contratista, no solamente directamente de allí se cobren los gastos arbitrales, los honorarios de los árbitros, sino también se aproveche también, por la mala fe con la que ha actuado desde el inicio, se aproveche para que se inicie la ejecución del laudo arbitral que dé la razón al contratista si así fuere, para que este contratista no tenga que ir luego al Poder Judicial. Creo que con esa solución se, como dicen, discúlpenme el refrán, no sé si bien o mal utilizado, pero se matarían 3 pájaros de un solo tiro. Muchísimo, espero haber sido breve, concisa y que se me haya entendido. Es un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mónica. Esperamos con entusiasmo poder contar con su participación en futuros eventos organizados por Olcay, ya que su contribución es sumamente valiosa y apreciada por todos nosotros. Bueno, a continuación voy a presentar a nuestra tercera ponente, la doctora Carolina Cabrera, quien es una abogada reconocida por la Universidad Privada Antenor Orrego, magíster en gestión pública y doctora en educación, especialista en contrataciones del Estado, derecho administrativo y junta de resoluciones de disputa, arbitraje nacional, internacional y de las inversiones. Ha sido secretaria general de los centros de arbitraje de la Cámara del Comercio y Producción de la Libertad, Cámara del Comercio y Producción de Cajamarca, Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de la Libertad, asesora legal de gobiernos subnacionales, docente universitaria, conciliadora extrajudicial, árbitro adjudicadora y actualmente secretaria general del Centro de Arbitraje y Conciliación del CAI. Buenas noches, doctora Cabrera. Es un verdadero placer contar con su participación en la 6ª Cumbre de Mujeres en el Mundo del Arbitraje organizado por el CAI. Agradecemos sinceramente que haya aceptado ser parte de este evento tan importante. Su presencia adquiere una mayor relevancia en exponer sobre cuáles son las lecciones aprendidas en el arbitraje en contratación del Estado a más de 14 años. Por favor, doctora Cabrera, le concedo el uso de la palabra. Buenas noches a todos, buenas noches Milena, buenas noches a todas mis copanelistas. Yo encantada de estar con ustedes. Agradecer al CAE por la invitación y a Jorge Ruiz, que siempre está poniéndole mucho empeño, mucho ímpetu, ¿no? Para la mejora justamente del arbitraje, porque esos conversatorios, esas ponencias, es la única forma, creo yo, de poder llegar un poquito al público y tal vez nos escuchen, como decía la doctora Elvira. Bueno, el primer punto que quería tratar sobre lecciones aprendidas en el arbitraje con el Estado va un poco en relación a la ponencia de la doctora Elvira, que es justamente las modificatorias de la ley. Hemos tenido tantas modificatorias y yo creo tan erradas muchas veces que
ni los abogados, ni los ingenieros, ni todos los que estamos inmersos en tema de contratación pública, de arbitraje. Con el Estado terminábamos de aprender, mirar y ya salía otra. Y algunas, ¿no? Como el decreto de urgencia 20-2020, que desde mi punto de vista es lo más funesto que ha podido salir, ¿no? Porque es incluso vulnera derechos constitucionales, pues tal es que se conllevan a una aberración jurídica. ¿Y qué hace? Modificar de mala manera, ¿no? Una ley de arbitraje que tenemos, creo yo, la mejor de Latinoamérica, ¿no? Y una de las mejores a nivel mundial. Tal es así que otros países, ¿no?, nos toman como de referencia. Entonces, yo creo que por un poco de ignorancia de nuestros legisladores hemos llegado a este punto. Y también por un poco, de repente, de intereses subalternos, es que estamos así, ¿no? Y eso tiene que ver o está relacionado también, por ejemplo, con otro punto que también trató la doctora Elvira, del proyecto de modificatoria, el RNA-OCE, ¿no? Que realmente yo nunca le he visto una ventaja, ni es un filtro ni nada, porque en el RNA-OCE, ¿no?, salvando algunas pues excepciones, hay personas que nunca han arbitrado, creo que es su primera vez, dieron el examen y están allí. Entonces, para ser árbitro, para administrar justicia, no solamente se necesita aprobar un examen de conocimientos, no se necesita pasar una entrevista, sino de muchas otras cualidades, la experiencia, la ética, ¿no? El conocimiento también, y no solamente de arbitraje, sino del fondo de la controversia. Entonces, ¿qué más? La vez pasada hablaba también del carácter y ¿para qué? Para poder decir no muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre? Que a veces cuando eres árbitro, se te presentan las tentaciones, ¿no? Y ya, o alguien que te quiere de repente presionar, ¿no? O manipular, o tratar de confundirte con mala información, etcétera, etcétera. Muchas cosas que pasan en el arbitraje. Pero para ello se necesita pues mucha experiencia, mucha madurez y también un carácter y sobre todo la ética profesional. Como decía la autora, el tema de corrupción no es de un solo sistema, sino un tema de corrupción es de las personas, ¿no? Hay personas que sí, pues salen a hablar, pero por debajo de la mesa están haciendo otras cosas, ¿no? Y así tenemos, en el mundo arbitral, todos nos conocemos y todos sabemos, ¿no?, quién es quién. Entonces, ya cuando uno ve, ¿no?, a quién designó una entidad o a quién designó un contratista, uno sabe, ¿no?, a qué se está enfrentando. Y por eso muchas veces nosotros los árbitros aceptamos o no aceptamos también designaciones, ¿no? O luego también nos podemos ir, si hemos aceptado y vemos que no va bien, renunciamos, ¿no? Es mejor así. Entonces, una de las lecciones aprendidas, creo yo, es pues que en nuestro sistema, si existen o si se deben hacer modificatorias, pero después de haberse analizado bien las cosas, de haberse consultado con quienes arbitramos realmente, no con por allí cualquier persona o cualquier asesor, disculpando, ¿no?, a los asesores, pero no cualquiera es especialista en arbitraje o en contratación pública. Entonces se requiere de muchas más cualidades, ¿no? Otra de las lecciones aprendidas, diría yo, es pactar pues un buen convenio arbitral. Y el pacto del buen convenio arbitral, ahora que el arbitraje es en un porcentaje mayor institucional, va por elegir un buen centro de arbitraje. Porque ¿qué ha ocurrido cuando hemos puesto de patito feo a la DOC? Y vuelvo a recalcar que ese tema también que lo tocó la doctora, de repente un poco más
a fondo, pues el ad hoc no era malo, el ad hoc era perfecto. ¿Por qué? Porque el ad hoc nosotros los árbitros podíamos disponer y hacer las cosas más rápido, ¿no? ¿Qué pasa? Que los centros de arbitraje, con toda la carga que se ha venido, no estaban funcionando tan céleremente. ¿Y qué ocurre? Que el arbitraje se hace lento y se desnaturaliza, ¿no? Entonces tenemos arbitrajes que duran meses y meses. Son pocos los arbitrajes que he visto, o coárbitros que aceleran el caso. ¿Por qué? Porque así debe ser, esa es la naturaleza, ¿no? Esa es una de las características, la celeridad. Entonces, seleccionar un buen centro, ¿no? Y yo diría que deberíamos volver a la DOC, dejar a las partes que elijan, si quieren ir a un centro o no quieren ir a un centro. Finalmente, lo que rige, otro de los principios que rige el arbitraje, es la voluntariedad. Entonces, ¿por qué le quitamos la voluntad a las partes? Debemos dejar que escojan, ¿no? Y que los centros, pues, compitan cada vez por ser mejores. Y hablando de centros, ese es otro tema, los tantos centros que se han creado. Y el otro día hablábamos en una conferencia de los centros chicha, que uno no sabe a dónde cae, ¿no? O dónde puede caer, porque estábamos hablando del convenio de arbitraje. ¿Qué pasa si el convenio no establece un centro de arbitraje? Vas a ir a donde el contratista o la entidad, ¿no? O el asesor, el procurador quiera y libremente elija. Y allí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, estos centros que se dedican a dar medidas cautelares de emergencia como pan caliente. Entonces, usted tiene que, como entidad, de repente va a ejecutar una carta fianza y le llega una medida cautelar de emergencia de un árbitro que nunca lo ha conocido, que no tiene ni un año, creo, de experiencia, porque ni siquiera, mi hermano, usted no conoce la corte de ese centro, usted no conoce ni el centro, o sea, es uno que se creó y listo. Entonces, no hay un control de los centros de arbitraje. Debería existir más control en el tema de los centros de arbitraje. Y yo creo que los centros de arbitraje serios igual no se van a dar abasto con el número de arbitrajes que tenemos en el país. Entonces sí sería una buena idea volver a la DOC. No hay nada de malo en volver a la DOC. Son los mismos árbitros los que arbitramos. O sea, ¿qué de diferente habría? Nada. Si usted sabe elegir su árbitro, no es que el centro tampoco, si bien es cierto, el centro no filtra la lista de sus árbitros, ¿no? Y es riguroso, los centros serios, para poder ingresar a esa lista, ¿no? Pero ¿qué pasa más allá? Más allá, pues nadie puede garantizarle nada. Igual que en el RNA, va a depender del árbitro y de la ética, de la idoneidad del árbitro. Otro tema es justamente el designar al árbitro más idóneo, al árbitro que no le tenga miedo, porque ¿qué pasaba? Con el tema de las recusaciones que son de mala fe y dilatorias, ¿no? ¿Qué pasa? Hay árbitros que sí, pues, por miedo no quieren laudar en contra del Estado. Entonces, ¿cómo llamaríamos? Eso ya no es administración de justicia, ¿no? Eso es justicia para uno, no para otro. Y si tú laudas en contra del Estado, ya te ponen en el ojo de la tormenta. No es así. Uno puede laudar en contra o a favor del Estado. Yo creo que en mi actuar de árbitro debe ser un 50-50 o por allí que se aproxime, porque cuando no tiene la razón, ¿tú qué le vas a pagar a alguien que no tenga nada? O sea, finalmente son los impuestos nuestros que están en las obras públicas, hay que ser consciente de ellos, ¿no? Y bueno, de otro lado, cuando hablamos de recusaciones también, como acciones dilatorias, diríamos que hay que educar más y hay que, a quienes, a los abogados, ¿no? Los colegios profesionales deberían hacer sus charlas orientadas justamente a estos temas. ¿Por qué? Porque ese abogado que recusa por, ¿no?, dilatar el proceso, por que no le gustó, por alguna cosa, por cualquier razón,
sí, pues allí tenemos nosotros los códigos de éticas, ¿no? Que deberían aplicarse, o a esa parte. O finalmente establecer algún tema de sanción para esas conductas que van contra la ética, que se debe tener en un arbitraje pues con el Estado. Otra cuestión, otra lección aprendida es justamente hablando de estrategia de defensa, ¿no? La doctora Yaya decía hace un rato que las entidades tienen la mala costumbre, y creo yo, la mala práctica, no todas, pero en un buen porcentaje sí, de no pagar los gastos arbitrales. Y eso no debe ser así. ¿Por qué? Porque la norma establece que 50-50, ¿no? Y entonces eso es actuar de mala fe. Y bueno, pues yo pago. Y si estoy originando un arbitraje, ¿no? Por eso es muy buena esta modificatoria que establece conciliar o mirar también el trato directo antes de a un arbitraje, aunque ya igual ese mecanismo de reconciliación de trato directo lo tenemos en la norma, ¿no? Es muy bueno que se promueva ello. ¿Por qué? Porque va a evitar que las obras se dilaten, ¿no? Que los arbitrajes se dilaten. Entonces, yo puedo conciliar en unas horas, yo puedo hacer un trato directo también en unas horas. Todo es cuestión de buscarse un buen asesor. Por eso las entidades y los contratistas deberían buscarse cómo asesorarse de la mejor manera. ¿Por qué? Porque un mal funcionario y un mal asesor lo que va a generar es conflicto. Lo que se busca en una contratación pública es satisfacer una necesidad pública. Eso no se debe de perder de vista. Entonces, mal haría yo como funcionario, ¿no? En ponerle trabas a lo que con un poco de esfuerzo puedo llegar a un acuerdo, pero no. Y allí también viene el miedo al tema de la Contraloría, etcétera. Y si queremos mirar la Contraloría con su papel, ¿no? No de fiscalización, sino de repente inquisidor, que no hace bien a la gestión pública en general, sino debería tener personas muy especializadas en el tema. ¿Para qué? Para no generar mayores problemas. Lo que se busca con un control concurrente es justamente eso, controlar que las cosas vayan bien, advertir contingencias, pero no dejarlas o echar por allí, ¿no? Como que maicito y te lo dejo en el aire, y entonces el funcionario de miedo, ¿no? Y dice, bueno, no, le corresponde penalidad, y ni siquiera tiene sustento legal, ni siquiera tiene ha verificado, ¿no? Si hay atraso, etcétera, etcétera. Y ya, y finalmente se resuelve el contrato. Entonces, ¿qué origina? Mayor costo al Estado, en todos los ámbitos, mayor costo. El costo económico, el costo social, sobre todo. ¿Por qué? Porque nosotros los pobladores tenemos que estar luego pasando penurias por esas cosas. De repente nosotros los que estamos acá no, pero hay gente de escasos recursos o muy necesitada que sí necesita atenderse en un hospital, que necesita pues ir, mandar a sus niños a los colegios, necesita transportar a los agricultores, ¿no? Su mercadería, sus cultivos. Entonces, son un impacto, o hay un impacto social demasiado grande, que eso no es tomado en cuenta por un funcionario público. Entonces, hay que mejorar en eso, ¿no? Evitar llegar tal vez a un arbitraje, que el arbitraje sea pues la última instancia, y cuando lleguemos a un arbitraje, pues que nosotros actuemos céleremente, ¿no? Como árbitros, no perdamos que estamos resolviendo una cuestión de una obra pública que va a satisfacer la necesidad de otros pobladores. Y finalmente, pues, otro tema complicado en el arbitraje con el Estado es, ya yo obtengo mi laudo, ¿cómo lo ejecuto? Creo que se deberían promover más la ejecución del laudo en sede arbitral, ¿no? O ciertos mecanismos para que el Estado, cuando haya pues una ejecución del laudo,
el presupuesto no sea difícil de conseguir para la entidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la economía nacional no solamente pues, la hace el Estado, la hace también el privado, ¿no? Y eso circula. Entonces, si el dinero está estancado, si no se le paga, ¿qué pasa? El impacto es finalmente para todos, ¿no? Y concluyendo, pues diríamos que de todo lo que hemos recogido, o todo lo que hemos recogido, está englobado en una palabra que todos conocemos, pero que a veces nos olvidamos, que es la ética profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque un actuar con ética va a evitar esas modificatorias absurdas, va a evitar, ¿no? Que yo como abogado no me preocupe y pacte cualquier cosa o haga mi cláusula como sea, ¿no? Va a evitar que no busque las competencias de un árbitro antes de designar, va a evitar que vaya a promover de repente proyectos, ¿no? que me convengan y que perjudiquen a los otros. Va a evitar estas acciones dilatorias, estas recusaciones de mala fe y finalmente todos los actos también de corrupción que podrían darse. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, doctora Cabrera, por esta magnífica conferencia y valoramos enormemente su participación y esperamos con entusiasmo contar con su presencia en futuros eventos organizados por el CAI. Bueno, a continuación voy a presentar nuestra cuarta ponente, la doctora María Eliana Rivarola Rodríguez, quien es ingeniero civil, egresada de la Universidad Nacional de Ingeniería, con más de 40 años de experiencia profesional, adquiridos trabajando con el Estado y en empresas privadas, con diferentes diplomados en gestión de obras, contrataciones con el Estado, arbitraje, derecho administrativo, junta de resolución de disputas, tasación y peritajes, entre otros. También es árbitro y perito desde el año 2020 en el Centro de Arbitraje de la PUT, en el Colegio de Ingenieros del Perú, árbitro del OCE, Cámara del Comercio de Lima, entre otras entidades prestigiosas. Desde el año 2018, además de las señaladas anteriormente, ejerce la función de adjudicadora de JRD y DAPS y posee una amplia experiencia en obras públicas y privadas, así como contratos de construcción NEC y FIDIC. Buenas noches, doctora Rodríguez. Es un verdadero placer contar con su participación en la sexta cumbre de mujeres en el mundo del arbitraje organizado por el CAI. Agradecemos sinceramente que haya aceptado ser parte de este evento. Su presencia adquiere aún mayor relevancia al exponer sobre las novedades en la Junta de Resolución de Disputas. Por favor, doctora Rodríguez, le concedo la palabra para que dé inicio a su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Milena. Antes que nada, soy ingeniera civil, si no aquí las doctoras me van a corregir posteriormente. Ya ven, la doctora Elvira ya está que se ríe. Sí, soy ingeniera, sí, soy árbitro, tengo 23 años de experiencia en arbitraje. Me hubiera encantado hablar de arbitraje en este caso, pero ya con no sé, tantas doctoras, con tanta experiencia, con tanta trayectoria, solamente decir algo muy breve en mi experiencia como árbitro. Sí, la verdad de que es muy importante lo que ellas han mencionado. Uno debe de trabajar libremente e independientemente, y de esa manera los laudos van a salir correctamente, sin temor, ¿no?, a represalias o a juzgamientos. Cuando uno trabaja y analiza correctamente, yo pienso que todo va a salir bien. La experiencia que yo tengo en arbitraje siempre me ha tocado hacer la parte técnica, ¿no? Hoy en día casi los tres árbitros son abogados y entonces ahora contratamos, pero inicié cuando se empezó el arbitraje, ya hablamos del año 2000, no sé si Elvira se acordará, los ingenieros estábamos más seguido en arbitrajes y precisamente se nos nombraba como árbitro para que podamos resolver los temas técnicos. O sea, podíamos ver en esa oportunidad sencillamente un adicional, la procedencia de un adicional, podíamos ver tranquilamente una ampliación de plazo, entonces el árbitro podía resolver y decir a sus coadjudicadores que eran abogados, oye, el tema es este, de esta manera podemos resolverlo, ¿no?
Hace poco, y les voy a contar que una experiencia que me llamó muchísimo la atención fue que he sido nombrada árbitro en reemplazo de un abogado y el contratista sencillamente dijo delante de todos que se sentía ahora tranquilo porque en el tribunal arbitral existía un ingeniero. La verdad que yo me sentí un poco así ofuscada. Dije, ay Dios, no vayan a pensar mal. Pero la verdad que ni conozco a las partes, excepto a la entidad, porque sí, la entidad es muy conocida. Pero dije, uy, tremenda responsabilidad que cae en mis hombros, porque voy a tener que resolver la parte técnica, que es precisamente la controversia de ese arbitraje, ¿no? Pero bueno, está bien. Hoy en día me toca hablar sobre las juntas de resolución de disputas y los cambios que se ha dado en el nuevo proyecto. Pero no solamente voy a hablar de las juntas de resolución de disputas, sino que, como lo ha mencionado Elvira, aquí hay un tema muy importante. Se dice, me van a disculpar, tengo acá estos temas, que la ley habla de que se está considerando la gestión basada en resultados. Esto no es nuevo. Siempre se ha hablado de la gestión basada en resultados. Pero desgraciadamente en nuestras obras esto no funciona y creo que la mayoría de personas que trabaja en obra sabe que a pesar de lo que indica la ley, nuestros empleados públicos, por temor a la Contraloría, tal como lo mencionó la doctora Cabrera, no se atreven a actuar, se quedan paralizados. Y ahí precisamente vienen las controversias. Ya hace algunos años, desde el 2016, se incluyó en la ley de contrataciones la inclusión en los contratos de una junta de resolución de disputas, que si bien, cierto, al principio no era obligatoria, a partir del 1 de enero del 2020 se volvió obligatoria, ¿no? Este es un mecanismo que se ha venido dando ya en otros países, ¿no? Por ejemplo, en la obra del Canal de Panamá se ha tenido, no podríamos decir una junta de resolución de disputas, sino se ha tenido un DAP. Es algo similar a la junta de resolución de disputas. Precisamente los encargos son los mismos. Resolver los problemas mientras estamos en obra. Esa es la gran diferencia que se tiene con el arbitraje. ¿Qué se hace en un arbitraje? Analizamos un muerto. Es así, fríamente, con los papeles, vamos leyendo, vamos los antecedentes, vamos leyendo los actuados, qué es lo que debió corresponder hacer en ese momento. En cambio, la Junta de Resolución de Disputas es alguien que te va a acompañar durante todo el tiempo de la ejecución de la obra. Lo ideal es que esta junta te acompañe desde el inicio para que pueda tomar cabal conocimiento de los problemas que se dan desde un inicio. Y de esa manera, cuando se presente alguna controversia, pueda resolver correctamente, ¿no? Como se dice, la Junta de Resolución de Disputas, trabajamos ya con la persona. Si se enferma, lo curemos y vamos a avanzar. La verdad que es una excelente idea. Pero, ¿qué cambios hay en esta ley de contrataciones, en este proyecto? Consideran también, por ejemplo, los nuevos contratos estandarizados, incorporación de la regulación de los contratos estandarizados, que seguramente ustedes sí los han escuchado hablar. Se habla de los contratos FIDIC, que habló precisamente Elvira. Se habla de los contratos NEC, que actualmente son utilizados en todas las obras de reconstrucción con cambios. Ya puede ser modalidad A, B, C o D, pero igual. Son contratos NEC. Son unos contratos que precisamente nos ayudan, ¿no?, a resolver los problemas desde el inicio.
Esta sería una gran solución dependiendo del tipo de obra, ¿no? Tenemos un montón también de contratos FIDI. Por ejemplo, el Hospital Lorena del Cusco, en la actualidad, se viene ejecutando bajo la modalidad de un libro plata, FIDI. Pero todos estos contratos llamados colaborativos, estandarizados, tienen un DAP. Esa es la gran importancia, porque este DAP va a acompañar la obra y va a ayudar a resolver los problemas que se presentan en obra. En estos contratos, por ejemplo, se habla de eventos compensables. Los eventos compensables puede ser en costo o en plazo. En costo vendría a ser, haciendo un comparativo con la ley de contrataciones, como un adicional. Y en plazo, una ampliación de plazo. Se va dando los eventos compensables y, por supuesto, si la entidad no los acepta, nos vamos a una sumisión. Y la sumisión es elevada al quien va a resolver finalmente. Sí sería muy importante que se agregue en la ley de contrataciones este tipo de contratos, pero mi preocupación es: ¿los empleados públicos están preparados para manejar este tipo de contratos? Y se los digo porque tengo un caso donde soy adjudicadora, es un contrato NEC, y definitivamente los operadores de parte del Estado, ¿no? No pueden cambiar su chip. Siempre están pensando: la Contraloría nos va a observar. No podemos aceptar esto porque la Contraloría nos va a observar. Y luego tenemos proceso penal. Entonces mi pregunta es, está bien, van a incorporar estos contratos estandarizados, pero ¿el empleado público está capacitado para manejarlo? ¿Va a poder realizar su trabajo adecuadamente? No lo sabemos. Pero en fin, vamos a ver entonces ahora qué cambios más relevantes hay en la ley, en este proyecto de ley referente a lo que es la ley de contrataciones. Hay un punto que me ha llamado mucho la atención, es que, por ejemplo, los plazos de caducidad han sido modificados, han sido estandarizados, podríamos decir, porque el 61.5 dice: las partes tienen un plazo de caducidad de 10 días hábiles para someter sus controversias a decisión de la Junta desde la fecha en que cualquiera de las partes comunica a la otra su desacuerdo con la materia de la que se trate. Hoy en día, por ejemplo, una ampliación de plazo, el plazo para presentar y someter a la Junta de Resolución de Disputas son 30 días, igual que un arbitraje, ¿no? Pero en cambio ahora lo ha estandarizado y dice 10 días hábiles. Bueno, no sé si es positivo o negativo, podría ser positivo porque de esa manera la controversia se resuelve lo antes posible, ¿no? Otra diferencia, y les comento, es que, por ejemplo, según la ley de contrataciones de hoy en día, las juntas de resolución de disputas máximo se demoran 50 días en resolver una controversia. En un DAP, en un contrato colaborativo, como se dice, estandarizado, la controversia demora 90 días. Son 3 meses, ¿no? Bueno, luego tenemos, por ejemplo, que esto sí es sumamente importante. Para mí, ojalá que se dé, ¿no? Dice que la Junta de Resolución de Disputas tiene las siguientes funciones, entre otras que se establezcan en el reglamento: absolver consultas planteadas por las partes respecto de algún aspecto contractual y o técnico con carácter vinculante para la propia Junta, al absolver futuras consultas o controversias. Entonces, si la Junta va a resolver temas contractuales, la pregunta es, ¿va a resolver adicionales?
Esto es un punto sumamente importante, señores, porque a mi criterio, ¿quién mejor que la Junta para saber si es o no es necesario un adicional de obra? Hoy en día estamos impedidos. Al igual que en el arbitraje, no se trata adicionales. Pero una junta de resolución de disputas que acompaña la obra desde el inicio no está capacitado para analizar y para determinar si es necesario o no un adicional. Yo pienso que sí, que es lo más indicado. Y ojalá que este punto colocado sea aclarado en el reglamento y que se pueda determinar que los adjudicadores puedan analizar los adicionales. Otro punto importante que no está acogido aquí, pero ojalá que el reglamento lo pueda acoger, es que la Junta de Resolución de Disputas también tiene que llegar a la liquidación, porque hoy en día nuestras funciones terminan cuando la obra se entrega, es decir, cuando se hace el acta de recepción de obra. Está ahí, somos competentes. O cuando se resuelve la obra, se resuelve el contrato, disculpen, y a los 2 días se hace el acta de constatación, solamente hasta esa fecha. Pero si ustedes se dan cuenta, y aquí las doctoras, con la experiencia que tienen, la gran cantidad de arbitrajes es por la liquidación de obra. ¿Sí o no, doctoras? Liquidación de obra. Entonces, ¿qué mejor que una junta para poder ver la liquidación? Pero bueno, eso no se ha establecido todavía, pero yo lo dejo como un interrogante porque sí sería interesante que también podamos resolver este tema de la liquidación, porque la liquidación, como ustedes saben, hoy en día se presenta a los 60 días de la recepción de obra, ¿no? Y bueno, después tenemos que, como decía la doctora Elvira, vamos a pasar también nosotros a una lista del OCE, conjuntamente con los árbitros. Ya no puedo hablar más, yo también estoy contentísima con que ya desaparezca el RNA. Ojalá sea así, la doctora Elvira dice que ella es bruja y que lo está anticipando. Ojalá que sea así, doctora Elvira, ¿no? Que desaparezca el RNA porque realmente creo que no ha estado funcionando bien. Los procuradores se han visto en grandes problemas para poder nombrar árbitros de reconocido prestigio. Si tanto se menciona de que los árbitros tienen que ser íntegros, ¿no? Pero esta nómina de árbitros del RNA es tan corta, ¿cómo van a poder elegir lo apropiado? Bueno, en fin. Después tenemos de que por supuesto, todos los casos, recuerden que todos los casos de las controversias que resuelva la JRD son arbitrables. Si no están de acuerdo, las partes dentro del plazo que corresponda inmediatamente comunicará a la Junta y a la otra parte que no está de acuerdo con la decisión y que se va a un arbitraje. Como un amigo decía, nosotros hacemos una justicia gruesa, ¿no? Una justicia gruesa durante la ejecución de la obra. Ya nuestras decisiones, si no están de acuerdo, posteriormente se podrán ir a un arbitraje donde es la justicia más fina. Y bueno, eso tenemos, ¿no? Y después tenemos otro punto muy importante, bueno, que los centros de administración van a tener que remitir al OCE toda su lista de adjudicadores, que eso sí es muy importante. Como también creo que la doctora Carolina mencionaba, no sé últimamente cuántos centros de arbitraje hay, casi los mismos de Junta de Resolución de Disputas. Ese es un problema. Y lo que no ha cogido acá es, pienso que la ley o el reglamento mejore, es tal vez es precisamente determinar que no todos los profesionales son capacitados para hacer adjudicadores, sino que tienen que ser preparados,
porque la mayoría de los ingenieros nos faltan muchas habilidades blandas, ¿no? Muchas habilidades blandas que, por ejemplo, manejan los abogados. Por eso a veces siempre se dice que en una JRD tiene que haber un abogado. Pero bueno, cada uno escoge a su adjudicador. Nosotros no lo decidimos. Ellos nos eligen. Y seguramente ya ellos analizarán quiénes son las personas correctas para conformar la Junta de Resolución de Disputas. No voy a hablar más porque recuerden que a las 9 empieza el partido de fútbol y entonces las otras doctoras ya no van a tener nada que hablar. Muchísimas gracias, muchas gracias, doctor Jorge Abel, por la invitación al Círculo de Arbitraje con el Estado. Muchísimas gracias. Buenas noches. Ok, muchas gracias, doctora Rodríguez, por esta magnífica conferencia. Rivarola Rodríguez, Milena. Ok, y valoramos enormemente su participación. Bueno, finalmente voy a presentar a nuestra última ponente, la doctora Vicky Goicoechea Leca, quien es abogada por la Universidad Nacional de Trujillo, árbitro, actualmente cursa el máster en razonamiento probatorio en la Universidad de Girona y Universidad de Génova, egresada de las maestrías en Derecho Civil y Comercial y maestría en Derecho Procesal y Solución de Conflictos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, vicepresidente de la Comisión de Arbitraje de la Cámara del Comercio de la Libertad, ha cursado el Seminario Internacional de Management y Negociación en Harvard University, con especialización en Derecho Administrativo, Arbitraje y Connotaciones con el Estado en el par de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es miembro de Arbitral Women. Su práctica se ha concentrado en litigios judiciales y arbitrales y se ha desempeñado como abogada especializada en litigios y arbitraje de prestigiosas firmas de abogados en la ciudad de Lima. Columnista de la revista chilena Idealex y de difusión iberoamericana, publicaciones vinculadas al derecho procesal y el arbitraje. Y ha participado también como ponente en diversos eventos académicos nacionales vinculados al derecho procesal y el mundo del arbitraje. Buenas noches, doctora Goicoechea. Es un verdadero placer contar con su participación en este evento organizado por el CAI. Sinceramente agradecemos que haya aceptado ser parte de él. Por lo tanto, su presencia también adquiere relevancia, puesto que nos va a hablar sobre la oportunidad o crisis que se presenta en el arbitraje de la contratación pública. Por favor, doctora, le concedo el inicio de su exposición. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, agradecer a Jorge Abel por esta gentil convocatoria y al Círculo de Arbitraje con el Estado, y de manera especial hacer énfasis que este evento se venga realizando en este mes de noviembre, y de manera previa al 25 de noviembre, el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es digno de reconocer que esta organización nos permita compartir experiencias a las mujeres que nos estamos congregando para poder compartir y difundir nuestras ideas. En ese sentido, reitero mi agradecimiento y además aprovechar la oportunidad de rendir un homenaje a la doctora Elvira Martínez y a la ingeniera María Elena Rivarola, porque ellas nos están demostrando que las mujeres sí podemos dar pasos y que podemos seguir adelante. Ellas son una muestra de que han roto ese techo de cristal y que sin duda son un ejemplo a seguir para las demás mujeres que estamos en el mundo del arbitraje. Dicho esto, voy a ser muy breve en mi presentación, pues como ha dicho la ingeniera Rivarola, en breves minutos va a iniciar el partido y todo el mundo seguramente va a estar conectado. Así es que brevemente me voy a referir a un tema. Se pregunta al iniciar esta exposición si estamos frente a una oportunidad o no. La respuesta anticipada es que sí. Siempre estamos ante una oportunidad de mejora y a eso debemos tender, a la mejora continua. Por esa razón, me gustaría comentarles brevemente, a raíz de este famoso proyecto de ley respecto al cual todas mis compañeras se han referido, y es que qué tan importante es tener conocimientos y referirnos a la racionalidad legislativa. Sin duda, siempre comentamos de los proyectos de ley, estamos informados de cuáles son los que están en debate,
pero no nos hemos abocado a profundizar sobre el estudio de la racionalidad legislativa y cuál es la importancia de poder conocer un poquito más sobre ello. La racionalidad legislativa es, pues, el estudio que tiene como finalidad determinar si efectivamente, cuando se regula la conducta de una determinada sociedad, estamos frente a un conjunto de razones y de buenas razones que permiten hacer esa regulación y ese control. En ese sentido, es importante, como les decía, distinguir entre la racionalidad y simplemente los consejos sobre la técnica legislativa, que es a lo que habitualmente recurrimos cuando queremos presentar un proyecto de ley. Es decir, aquellas acciones tendientes a tratar de presentar un mensaje coherente y que sea de fácil asimilación para el destinatario de esa ley. Pero como mencionaba hace un momento, la racionalidad legislativa involucra más que la técnica para redactar una ley. Está encaminada a determinar si efectivamente estamos frente a un problema que necesita regulación. A partir de determinar si estamos en esa situación, debemos reflexionar sobre qué debemos hacer, cómo debemos regular, hacia dónde debemos dirigirnos y qué fines esperamos alcanzar. En ese sentido, tendremos que determinar cuáles son los medios que deberíamos utilizar para poder alcanzar esos fines. Se ha hablado en esta mesa respecto de diversos problemas vinculados a la contratación pública. Qué duda cabe que estamos enterados de esa problemática y también coincidimos en que necesita una solución. Pero estamos frente a posible nuestros han estado refiriéndose a lo largo de esta disertación. En ese sentido, es importante determinar que los pasos a seguir para poder determinar si una ley es o no eficiente, efectiva y cumplirá la finalidad para la cual ha sido creada, es importante tener en cuenta que debe pasar por varios filtros. Varios filtros que, como les mencionaba, permiten determinar si efectivamente va a cumplir la finalidad que persigue. Dentro de esos filtros tenemos a la racionalidad lingüística, que es la que está vinculada con la primera etapa que les decía, los quehaceres legislativos determinados a recoger las recomendaciones que permitan tener un mensaje coherente y de fácil asimilación. También tenemos, por supuesto, la racionalidad formal, aquella que nos permite determinar si efectivamente esta regulación va a encajar dentro de nuestro sistema jurídico. También vamos a poder determinar si efectivamente estamos frente a una racionalidad teleológica o no. Si este proyecto de ley, ¿qué fines sociales persigue? Y finalmente, si esos fines sociales van a poder ser alcanzados a través de los medios que pretende emplear y si aquellas conductas prescritas por ley persiguen fines y valores superiores que tienen justificación ética. En ese sentido, en esta etapa de evaluación de este proyecto de ley, vamos a poder determinar si efectivamente hay una proyección respecto del escenario en el cual la ley, ahora proyecto, permitiría regular y ser efectiva para lo que ha sido creada. En ese sentido, voy a referirme a un tema que está generando un debate en todos los eventos académicos e incluso en las redes sociales. ¿Qué es lo que nos propone este proyecto de ley respecto de la lista de árbitros, de la designación de los árbitros? ¿No es así?
bueno, como ustedes ya conocen y ya se ha mencionado, propende a eliminar el Registro Nacional de Árbitros. Y lo que señala este proyecto de ley es que el OCE va a potenciar su función de supervisión, ¿no es cierto? Y por lo tanto ya no va a administrar, ni siquiera va a encargarse de la designación residual de árbitros. Y por lo tanto van a ser los centros de arbitraje quienes van a ofrecer sus listas de árbitros y de adjudicadores para que sean supervisados por OCE. No tenemos mayores detalles de cómo se va a realizar esta selección. El proyecto señala que estos requisitos serán determinados en el reglamento. Sin embargo, podemos predecir que sin duda los parámetros para poder elegir a un árbitro tendría que estar necesariamente vinculado con su capacidad, su experiencia y su integridad. Los centros de arbitraje tienen cierto poder discrecional para determinar y elegir quiénes son sus árbitros, establecer los mecanismos de selección y los requisitos que exigen para poder integrar sus listas. Sin embargo, no sabemos cómo será ahora. ¿Conservarán cierto poder discrecional en esa elección o simplemente se van a encargar de hacer una verificación de los requisitos que establezca la ley y posteriormente el reglamento, como establece este proyecto? ¿Qué beneficioso traerá esta nueva designación? ¿Será beneficioso? Definitivamente nos anticipamos a ese resultado y de primera mano consideramos que debería ser así. Como ha mencionado la ingeniera Rivarola, existen grandes problemas por la designación de los árbitros. Hay procuradores que incluso han enviado cartas, ¿no es cierto?, porque existen una serie de problemas respecto de la designación de los árbitros por cuanto actualmente el Registro Nacional de Árbitros cuenta con un número reducido de árbitros respecto de la cantidad de controversias con el Estado que deben ser resueltas. En ese sentido, vemos pues que efectivamente este proyecto de ley considera que esa problemática debe ser resuelta, que debe aperturarse un número mayor de árbitros que pueda ser susceptible de una mejor elección. Sin embargo, no tenemos mayores elementos que nos permitan determinar si efectivamente esa selección sería la adecuada. No obstante, podemos señalar que lo recomendable sería que los requisitos que deberían exigirse para poder acceder a esta selección, además de los criterios y parámetros que hemos señalado, también considere un proceso metodológico que permita determinar anticipadamente cómo sería el procedimiento, cuáles serían esas etapas y cuál sería el resultado para acceder a esa selección, potenciando evidentemente la transparencia, la publicidad que debe existir en este tipo de procedimientos, en los cuales, como bien conocemos, existen controversias en las cuales están comprometidos fondos del Estado y por lo tanto son de interés de toda la sociedad. En ese sentido, me gustaría comentarles que este problema de la designación de los árbitros no es un problema que atañe únicamente a nuestro país. Existen diversos estudios que se han realizado respecto de la importancia que reviste elegir a un árbitro. Como todos sabemos, la función de un árbitro, de un tribunal arbitral, es sustancial para resolver una controversia. Los árbitros van a ser los que van a determinar cuándo un hecho está probado o no y en función de ello determinarán si efectivamente la pretensión formulada es o no amparable. Y en ese sentido se resolverá la controversia. Debido a ello, es importante y no perder de vista que el actual sistema con el que contamos propende, además de los problemas que ya se han comentado, a sesgos cognitivos, señores.
Al contar con un número tan reducido de árbitros que constantemente es designado y por lo tanto se incurren en designaciones recurrentes, inevitablemente se generan sesgos cognitivos, que son los errores que se presentan en el razonamiento y que son inconscientes. Por lo tanto, estos errores pueden conducir, a su vez, a adoptar decisiones, conclusiones que no se ajusten a la verdad y por lo tanto influyan en una determinación equivocada de la question facti y que por lo tanto va a influir también en la aplicación del derecho para resolver esa controversia. Entonces, con esta propuesta que está en ciernes, se genera una luz de esperanza de que este tipo de problemas podrían de alguna manera ser mitigados, porque como ya hemos dicho, los sesgos son inconscientes y tendríamos que estar muy entrenados para poder tratar de mitigarlos y evitar que afecten nuestras decisiones, que tienen que ser lo más racionales posibles. Y como les decía, hay un estudio muy importante realizado por la doctora Ulla Cartwright respecto de la designación de los árbitros, denominado sospechosos habituales. Y señala cómo es que se realizan la designación de los árbitros, que coincide con lo que tenemos en nuestro país. Cuando decidimos escoger a un árbitro, lo que hacemos, en principio, es tratar de buscar a una persona conocida, a una persona que pueda ser referida, que cumpla efectivamente con las capacidades y la experiencia requerida, pero no necesariamente todos van a recurrir a esa designación con esas características. Y además también otro grupo, como señala este estudio, recurre a las listas de árbitros. Pero lo más importante es no perder de vista que el primer criterio para seleccionar a un árbitro no se enfoca en sus capacidades y en su experiencia, sino en las referencias, surgiendo también ahí, en el momento de elegir a un árbitro, los famosos sesgos cognitivos. En este caso, estaremos frente a un sesgo de afinidad. Y esta elección también podría conllevar errores y evidentemente contribuiría a que la decisión en la selección de estos árbitros no sea lo más adecuada para resolver nuestra controversia. Entonces, como podemos apreciar, la problemática en la que estamos inmersos respecto de la selección de los árbitros y el actual sistema con el que contamos para poder designar árbitros en arbitraje de contrataciones con el Estado requiere de un análisis pormenorizado, detallado, concienzudo, pero no solamente de cuestiones jurídicas que evidentemente son relevantes para poder resolver esta problemática, sino también cómo la racionalidad legislativa nos dice, no solamente debemos recurrir a buenas razones, que en este caso el derecho nos provee, sino también a recurrir a otras razones y otros aportes que la ciencia nos provee y que van a contribuir de manera significativa para tomar mejores decisiones al momento de proponer las leyes, como la que está ahora en debate. En este caso, por ejemplo, nos estamos refiriendo a los aportes de la psicología que nos permiten apreciar un panorama que el mundo jurídico no nos permite, porque evidentemente no contamos con los conocimientos que esa ciencia extrajurídica nos provee. En ese sentido, como les decía, he tenido como intención poderles comentar brevemente de este tema que está siendo ampliamente abordado y quería presentarles un enfoque diferente que no ha sido considerado, pero que me parece que es también importante incluirlo dentro del debate para poder enriquecer la propuesta y poder contribuir a tener una ley de mejor calidad y que efectivamente resuelva el problema
el cual hasta la fecha nos aqueja y es motivo de reclamo en diversos foros académicos y además en nuestra sociedad, que definitivamente afecta a la efectiva solución de la controversia. Muchas Ok, gracias. doctora Vicky. Muchas gracias por su conferencia. Valoramos enormemente su participación y esperamos igualmente tenerla más adelante en futuros eventos organizados por el CAI. Bueno, damos por culminada la presente mesa. Muchas gracias a las ponentes que han podido acompañarnos el día de hoy y le doy pase a mi compañero Renato para que dé por finalizado esta conferencia del día de hoy.